latinoamericanos y la coordinación de posgrados, les extendemos una cordial bienvenida a las personas que están conectadas en las redes sociales, así como a las personas estudiantes del Seminario Historia de América Latina y también a las personas estudiantes del Seminario Historia Contemporánea de Centroamérica de la Escuela de Historia. Para el IDELA, hoy día es un gusto contar con la presencia de la doctora Martelena Casado Zarzú, quien viene en calidad de conferencista, nos acompaña hoy día. Para recibirla, escucharemos a la doctora Maribel Soto, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, y enseguida me permitiré presentar a nuestra invitada. Sin más preámbulo, adelante, doña Maribel, la escuchamos. Muchas gracias, Marcela. Un agradecimiento enorme por facilitar esta reunión de hoy, de esta sesión de maestrando del Instituto de Estudios Latinoamericanos y el asocio con la Escuela de Historia de nuestra querida Universidad Nacional. Para el Instituto de Estudios Latinoamericanos es un gusto enorme, es un privilegio y es un honor dar la bienvenida a esta distinguida investigadora, a esta mujer que ha dedicado su vida también pues a aclararnos teóricamente situaciones tan difíciles que se han vivido, tan tremendas, terribles que se han vivido en nuestra América, y pues para hacer también todo un desarrollo teórico y conceptual del cual muchos y muchas nos hemos nutrido a lo largo de nuestra formación doctoral o de posgrado. Es de verdad que para nosotros un enorme gusto dar la bienvenida a la doctora Martelena Casaú Zarzú, como ya reitero, distinguida investigadora, y diría yo que una excelsa latinoamericanista, que también ha sabido cómo unir ambos continentes, porque también la profesora desarrolla su cátedra en España, eh, en temas tan urgentes como el racismo, las élites intelectuales y definitivamente algo que estoy segura que a la profesora Marcela y a mí particularmente nos apasiona, como es los estudios de la historia intelectual. Eh, Doctora Marta Elena Casaús, nuestro agradecimiento por compartir con esta pléyada de jóvenes tan brillantes y con tantas potencialidades. Y también, si me permiten, el agradecimiento, porque sé que ha guiado usted a la profesora Marcela en diferentes momentos de su investigación, y yo quiero reconocérselo. Marcela es una de nuestras investigadoras jóvenes muy prolijas, muy llenas de inquietudes. Es una docente extraordinaria y definitivamente que la cercanía con usted aporta a ese desarrollo y toda esta potencialidad de esta académica nuestra. Así que de parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos, el agradecimiento en las dos vías por poder estar hoy acá, sacar tiempo y estar acá, pero también por todo el apoyo y toda la dirección y la orientación, el trabajo conjunto tan extraordinario y maravilloso que se ha ido gestando con la profesora Marcela. Así que está usted en su casa, doña Marta, eh, y no quisiera yo tomar más tiempo porque tengo mucho anhelo de poder escuchar y participar en esta clase abierta que han convocado los colegas académicos del instituto. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, doña Maribel, por sus palabras. A continuación, me permitiré presentar a la doctora Martelena Casados. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular en Historia de América por la Universidad Autónoma de Madrid y también es directora del Máster Europeo en Estudios Latinoamericanos, Complejidad Social y Diversidad Cultural. Sus principales líneas de investigación son el estudio de las redes familiares y élites de poder en Centroamérica, estudios sobre el racismo, las élites intelectuales, formación de la nación, historia intelectual e historia conceptual, así como en estudios de la memoria. Como vemos, tiene un amplio bagaje en en una gran variedad de ramas investigativas. Asimismo, es autora de múltiples artículos en revistas académicas de prestigio y también de varios libros, como por ejemplo Las redes intelectuales centroamericanas, un siglo de imaginarios nacionales, 1820 a 1920, escrito en coautoría con Teresa García, y El lenguaje de los istmos, algunos
Conceptos de la modernidad en América Latina, el libro De la vida de Alberto Masferrer y otros escritos vitalistas, con la colaboración también de Regina Fuentes Oliva, a cargo de la editorial FG Editores, de uno de los artículos que es el que nos convoca precisamente hoy día y que es uno de los referentes dentro de su producción académica, como lo es La metamorfosis del racismo en Guatemala, y también el libro que es el referente dentro del tema que nos convoca hoy, específicamente las oligarquías y su relación con los estados en Centroamérica, para el caso ejemplar guatemalteco, específicamente el libro Guatemala, Linaje y Racismo. Y de publicación más reciente también encontramos su libro Genocidio, Racismo y Memoria, publicado en el 2019 y que también ha sido de consulta en diferentes espacios de nuestros posgrados. Actualmente, doña Marta Elena es cofundadora y es miembro de la Fundación María y Antonio Bubot Carrera, desde donde se ha apoyado las luchas por la justicia ante el racismo ante el racismo de Estado en Guatemala. Doña Marta Elena, es un gusto, nuevamente reitero las palabras de la doctora Maribel Soto, recibirla y tener la oportunidad de escucharla. Le damos la palabra. Muchas gracias por esa efusiva presentación, excesiva diría yo, pero que me alegra muchísimo, sobre todo volver a ver caras antiguas, no puedo decir viejas como yo, pero sí antiguas. Y lo que prueba esto, doctora Maribel Soto, es que llevamos mucho tiempo trabajando con jóvenes y han dado su fruto. Y realmente vemos que hemos sido capaces de dejar el testigo en esta playa de intelectuales jóvenes y estudiantes que en estos momentos entienden que la importancia de la docencia, de la academia, pero sobre todo del compromiso del intelectual. Es decir, yo insisto mucho en nuestros jóvenes y es la niña que me apasionó de Marcela, a la cual quiero darle las gracias por todo el seguimiento que ha hecho con nosotros y también con la fundación y de decirle que me siento muy orgullosa de poder recibirle en la fundación, el que es una intelectual comprometida con su realidad. A mí no me vale digamos, investigar sobre, como dicen en España, sobre el sexo de los ángeles o sobre los violines de no sé quién, sino que realmente tenemos que investigar temas que permitan a los jóvenes tener una conciencia crítica y realmente plantearse cuáles son los retos que tienen frente al futuro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esta playa de intelectuales jóvenes, tanto en Guatemala como en El Salvador, como en todo Centroamérica, son los que van a poder dar el paso de lo que yo llamo el match point, pasar de una etapa, digamos, jurásica, en donde ya, digamos, están ahí sí con los muertos vivientes, a una etapa nueva en donde todos nos sintamos reconocidos y representados. Yo creo que la Universidad de Costa Rica ha jugado un papel relevante y personalidades como la suya, Maribel, y la tuya, Marcela, nos llenan de gusto y de esperanza frente al futuro, ¿no? Y bueno, ya me emocioné, voy a beber un poco de agua. Entonces, yo voy a tratar digamos, de dividir mi conferencia en tres aspectos. No voy a utilizar el PowerPoint más que al final. O sea que por ahora no me haría falta, pero está bien que esté allí. Quiero hacerme tres preguntas o quiero hacerles tres preguntas y tratar de responderla, digamos, colectivamente. En primer lugar, yo creo que es muy importante volver a cuáles fueron las tendencias historiográficas que nos permitieron empezar a pensar en términos de redes familiares y de redes familiares como estructuras de larga duración, con una visión totalmente nueva a la de las genealogías anteriores, a lo de los estudios de familia que tenían otra connotación. Nosotros vamos a entender las redes como estructuras de poder de larga duración que conforman corporaciones económicas, estructuras sociales y estructuras de poder. Entonces, de ahí lo que voy a tratar de hacer es ver cuáles son las tendencias historiográficas que nos llevaron a comprender las redes familiares desde esta óptica, ver también las reglas de oro de estas redes familiares, porque no todas las redes familiares triunfan. Lo que tenemos que ver es cuáles se convierten en élites de poder de larga duración y cuáles pasan a formar parte del núcleo oligárquico.
tal vez una de mis contribuciones más importantes y más, tal vez no más importantes, pero más arriesgadas, fue tratar de ver que había una complementariedad entre un concepto sociológico funcionalista, como es el de red familiar, ¿m? Con un concepto politológico, como es el de élite de poder, que está a caballo entre el estructural funcionalismo, pero también la sociología crítica de Wright Mills, y después no abandonar el concepto de clase, de oligarquía o de núcleo oligárquico. Porque lo que era muy difícil en esos momentos, no ahora que digamos que se puede hacer muy, digamos, muy plural y muy amplio en la concepción, era muy difícil hacer el salto entre red familiar y clase social. Entonces, de alguna manera yo en mi investigación me negaba a dejar de asumir que la oligarquía, digamos, es un término de clase que no puede ser, digamos, sustituido por la de élite de poder y mucho menos por el tema de red familiar. Entonces, lo que vamos a tratar es de ver cómo intenté articular estos tres conceptos. Para ello, una vez que hablemos de la, digamos, de la historiografía y de cómo fui construyendo los conceptos, diríamos o pasaríamos a la segunda parte de por qué las familias o las redes familiares tienen un enfoque metodológico diferente que nos permiten ir allá, mucho más allá que el de concepto de clase social. O sea, porque yo retorno a las redes familiares cuando era un concepto funcionalista, porque no podía, digamos, hacer teóricamente y metodológicamente un análisis de clase que me permitiera entender mejor cómo funcionaba o cómo operaba esa oligarquía, ¿no? El modus operandi, ¿no? Y cómo esa técnica de las redes familiares se pudo convertir en método, pero también se pudo convertir en un marco teórico de referencia, ¿no? Y que además los efectos no esperados tal vez siempre son en investigación lo más importante, porque yo no esperaba hacer una, digamos, una contribución en cuanto a la estructura de poder de Centroamérica. Yo lo que quería es analizar por qué la oligarquía guatemalteca era tan profundamente racista. Pero para probar eso tenía que elaborar una metodología que me permitiera, como dice un autor norteamericano, Wright Mills y sobre todo Domhoff, quién es quién en Guatemala, ¿no? Entonces el quién es quién no me lo permitía el concepto de clase social. Y después, bueno, pasar ya brevemente al estudio de casos de Guatemala. Como sé por Marcela y por otras personas o por otros estudiantes de otros intelectuales e investigadores que conocen mi trabajo, voy a tratar de, digamos, de ir un poquito rápido en este tema. Lo que queremos plantear aquí es que la familia desde los años, vamos a poner 80, 90, se constituye en una unidad metodológica y una unidad de análisis de comprensión, no solo de la estructura social latinoamericana, sino que supone un enfoque nuevo en las ciencias sociales, ¿no? Como opina López Beltrán, una autora boliviana, la familia fue algo más que una institución, fue un sistema que se constituyó en un capital para comprender, un capital, digamos, social, un capital político, y nos permitió comprender mejor la acción colectiva, la estructura social y la formación de los estados latinoamericanos, sobre todo en el siglo XX. A nuestro juicio, para el caso de Centroamérica, la importancia que cobran las redes familiares es precisamente en estos aspectos, ¿no? Y yo tendría una hipótesis que no sé si es válida o no, pero a mí me ha servido, es que en países en donde la presencia de la población indígena o afrodescendiente, en donde el factor sociorracial de la construcción del Estado o de la blancura como elemento para configurar los estados nacionales, y ahí donde se ha producido un escaso proceso de modernización de las estructuras políticas y sociales, en lugares en donde la nación no se construyó desde abajo, sino desde arriba, en lugares donde el Estado fue un Estado excluyente y que se construyó desde la blancura, desde el blanqueamiento de la nación y del Estado, y donde el patrón patriarcal fue un elemento determinante,
ahí es donde las familias se constituyen en un elemento de poder y una estructura de poder de larga duración. Entonces, ahí es donde vamos a ver las familias como red, como constelación familiar, como estructura de larga duración que nos permite ir de abajo arriba. Por supuesto que los primeros que empezaron a trabajar estos temas, evidentemente, fue la escuela francesa, Bruguière en 1986, Michel Bertrand, es decir, toda la línea, digamos, eh, eh, Oliver Stone en Inglaterra, no Samuel Stone, que es el que hace el gran aporte para Costa Rica, pero para el caso de la región centroamericana habían pocos estudios sobre las redes familiares. Probablemente Samuel Stone fuera uno de los pocos, digamos, autores que empezó a trabajar el tema en Costa Rica, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que para mí, por lo menos, el libro clave para entender todo ello fue un libro de Balmer y Bossie Wardman, perdón, que influyó en nuestra investigación, ¿no? Que se llamaba, ay, las familias, a ver, las familias, las que, bueno, lo tengo en inglés, pero vamos, algo así como las redes familiares, no, las familias como estructuras de poder de la construcción de la nación, ¿no? Entonces, lo que hacía Balmer y Bossie Wardman es un análisis generacional de estas redes familiares. Pero lo importante digamos, de esta autora es que veía cómo estas redes se reciclaban a lo largo de la historia. Ella los planteaba como que si se reciclaban, digamos, en tres generaciones. La primera generación, la que construía digamos, el tramado, el entramado económico. La segunda, la que se hacía con el entramado político. Y la tercera generación, la que ya saltaba a la formación del Estado, ¿no? Esto en el caso de Costa Rica es muy, muy claro, y en el caso de Guatemala y de Nicaragua son casos absolutamente prototipos donde familias como los Figueres, como los Chamorro, como los Aycinena construyeron este entramado, digamos, de tres generaciones. Sin embargo, lo que nosotros planteamos para el caso digamos, de Centroamérica, es que lo que realmente no vio Balmo y Bossie Wardman es que ese análisis generacional no terminaba en la tercera generación, que ella lo ubicaba, digamos, en el periodo liberal, en la conformación de los estados oligárquicos, sino que seguía más allá, porque probablemente ellas no tuvieron en cuenta las relaciones, digamos, de parentesco agnaticias y las relaciones de parentesco, digamos, que iban a través de las mujeres. No estudió a las mujeres como mecanismos, digamos, de reproducción de estas redes familiares, entonces pensó que terminaban, digamos, con los apellidos de los Chamorro, de los Oyarguren, de los Lacayo, de los Dalton, de los Murray Mesa en El Salvador, de los Mora Sánchez, de los Bolio y Figueres en Costa Rica, o de los Aycinena y Beltranena y Díaz Durán en Guatemala, ¿no? Pero yo creo que la contribución tal vez, digamos que va más allá, aparte de la generacional, que nosotros nos dimos cuenta que eso iba más allá de generaciones, que podíamos llegar hasta el siglo XXI. De hecho, voy a tratar de explicar en la medida en que me iba leyendo a mí misma, digo, ya sé por qué van a caer antes estas oligarquías, y es porque se han quedado sin capacidad de reproducción. Y claro, no lo había visto ya en este momento, digo, caray, aquí tengo otro libro. Al menos una posibilidad de seguir más allá, de decir, ¿por qué es el fin de las oligarquías en estos momentos? ¿No? Ahora solo se lo planteo como hipótesis, pero me gustó mucho releerme y ver que realmente esa estructura de larga duración sí que se ha quebrado, ha entrado en una crisis hegemónica y eso es lo que está provocando esta situación tan delicada en toda América Latina, pero sobre todo en América Central. Pero uno de los elementos que no tuvo en cuenta Balmer y Bossie Wardman y que para mí fue muy importante es digamos, el papel que jugaban los intelectuales orgánicos. Refiriéndome a intelectuales orgánicos en términos gramscianos, ¿no? Como aquel individuo o grupo de individuos que le da cohesión a su red, que le da una ideología que le permite pasar de una etapa a otra
y que de alguna forma le permite sobrevivir en momentos de crisis de dominación y establecer nuevas alianzas. Es como el gato pardo que le permite pasar de una crisis sistémica, una crisis orgánica de dominación a otra etapa a través de las alianzas familiares, alianzas geográficas, alianzas de negocios, ¿no? Entonces yo creo que una de las contribuciones que a mí me parecieron que sí que fueron nuevas en la construcción de este tema de redes familiares fue el elemento del intelectual orgánico, como, digamos, grupo de intelectuales de la clase dominante que les permitía en momentos determinados pasar de una etapa de crisis económica o crisis política a otra sin menoscabo de su poder político y económico. Y esto es muy importante porque así pudimos seguir o trazar todos los intelectuales orgánicos que habían sido capaces de sobrevivir. Bueno, ahí pasaríamos al segundo elemento y es al marco conceptual de las estructuras de poder de larga duración. ¿Cuáles son los elementos que Ballmer, Bossi Wardman o López Beltrán o tantos otros plantean, ¿no? Como Lockhart, Ducasse para Quito, para México, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los elementos que constituyen la clave para que esas redes familiares pervivan, perduren y se reproduzcan en el espacio del tiempo más allá de un siglo? Porque solo les cuento una anécdota, a mí que me critican mucho en mi país y me atacan muchísimo, una señora que vino de la, digamos, una universidad, digamos, de la extrema derecha, como la marroquí, me dijo, es que tú en tu libro no me pusiste a mí y no sé por qué no me pusiste, porque yo pertenezco a las redes familiares, entonces me dieron los apellidos y tal. Y entonces yo al principio era muy educada y no decía nada, pero ya esta me interpelaba fuertemente, además me gritaba, digo, mira, ¿con quién casaste? Entonces me dijo, me casé con no sé quién. Digo, mira, vos no tengo la culpa, es que no casaste bien. Entonces se enfadó mucho. Pero en el fondo, el elemento, o sea, de los 5 elementos que vamos a tocar, como son las reglas de oro por las cuales las redes familiares se reproducen y perviven en el espacio del tiempo, el elemento determinante en casi todos los estudios y eso que hay en todo el mundo son las alianzas a través del matrimonio. Y podemos decir que hay 5 elementos que son los que hacen que estas redes familiares se conviertan en élites de poder y posteriormente formen parte del núcleo oligárquico. Son las alianzas matrimoniales, las alianzas de negocios, la proximidad geográfica y en el caso de algunos países con amplias mayorías pluriétnicas o de población indígena o afrodescendiente, eso también fue una contribución nuestra, el factor sociorracial. O sea, el considerarse blancos, ni siquiera mestizos, sin mezcla de sangre, fue otro de los elementos que hizo que estas élites de poder se convirtieran en una endogamia, en una clase endogámica que se casaba y reproducía solo a través de ellos mismos. O también la participación de asociaciones políticas y religiosas, que eso es una contribución de la sociología crítica norteamericana, que la hizo Wright Mills y Domoff, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora deberíamos de poder seguir, para el caso de Guatemala, con el Pacto de Corruptos, como esas asociaciones religiosas de carácter evangélico, o como el Opus Dei, es decir, esas redes, digamos, invisibles, ¿no? Son las que están generando, digamos, un intento digamos, de retroversión o de retorno al pasado, ¿no? Y por último, lo que ya hablábamos de la formación de los propios, de los intelectuales orgánicos, que son los que van a asegurar a su red la supervivencia, la correlación de fuerzas en el bloque de poder y el ejercicio del dominio en otro, digamos, en otros tiempos, ¿no? Bueno, el primer factor de las familias, ¿no? Como ya hemos dicho, es un elemento clave cómo la familia va a actuar como entidad colectiva, como institución de acumulación y concentración de poder, y a su vez como el principal mecanismo de reproducción ideológica del racismo y de los valores propios.
Así pues, la familia como alianzas matrimoniales se va a convertir en una empresa básica, en un grupo relacional, en una entidad colectiva a través de las relaciones interpersonales, pero sobre todo a través de las alianzas matrimoniales. Quien no casa bien y que no tiene un número de hijos mayores, digamos, superior a 8 hijos, no se reproduce. Es decir, que el elemento clave no solo son las alianzas matrimoniales, y hay grupos de redes familiares que sirven como nichos de ubicación a través de las cuales y de las alianzas con todas las mujeres de esa red, como por ejemplo los Delgado de Nájera, se pueden reproducir en todo un siglo. Lo vamos a ver después en el PowerPoint, ¿no? Pero por eso es que es tan importante también, por ejemplo, hablar de las familias o las redes familiares de notables, como habla Balmer y Bossy Wortman, habla de las notables, o por ejemplo, Ducasse habla de las beneméritas. Pero a mí me parece que es más importante hablar de redes familiares primarias y secundarias. Y las redes familiares primarias son sobre las cuales gira todo el resto de constelaciones familiares, estableciendo unas redes, digamos, extensas, densas, de larga duración, pero que establecen a su vez relaciones clientelares entre ellas mismas. Es decir, todo el mundo sabe quién es el patrón de esa red y todo el mundo sabe que casar con una Isinena o con una Beltranena o con un Figueres o con un Boilo, o sea, es decir, es señal de éxito, ¿no? Incluso cuando esas redes han entrado ya en crisis o ya han entrado en decadencia, siguen casándose con ellas porque da prestigio, a pesar de que ya no da poder económico, pero sí esas redes lo que venden es su prestigio. Es muy interesante porque ese proceso de reciclaje se sigue produciendo hoy en día, al menos en Guatemala y en Nicaragua, con una claridad absoluta, ¿no? De forma que cada siglo tiene un grupo de familias primarias que son realmente las que dominan todo el siglo, ¿no? Como los Bernal Díaz del Castillo del siglo XVI o los Alvarado, por ejemplo, que estuvieron desde Guatemala hasta Jorge Alvarado en Costa Rica, es decir, toda esa construcción de esas redes familiares o los Aycinena o los Beltranena, etcétera, etcétera. Y esas redes secundarias que forman son las que logran conformar ese bloque de poder y de legitiman a la red principal, ¿no? De manera que vemos que esta constelación de redes familiares van a ser las que van a mantener en cada siglo, digamos, el poder económico y político, ¿no? Podríamos plantear que la capacidad de supervivencia de estas redes está en función de tres cosas. Los vamos a ver a continuación. De las alianzas familiares, de las alianzas de negocios, de la capacidad de sobrevivir o cambiar, digamos, de un sector económico a otro. O sea, por ejemplo, pasar de la encomienda al repartimiento, pasar del repartimiento a la compra de tierras, pasar de la compra de tierras a la industria, de la industria a las finanzas, de las finanzas a la globalización, de manera que el elemento de ser capaces de establecer alianzas de negocios con otros grupos, pero sobre todo de diversificar la producción en momentos de crisis, es otro de los elementos claves para la supervivencia y la pervivencia de estas redes familiares. De manera que yo creo que a lo largo de la historia, las alianzas familiares y la diversificación de la producción en términos en momentos de crisis, más el rol del intelectual orgánico que es capaz de darle una legitimidad y una credibilidad a su propia clase o a su propio grupo, son los tres elementos de los que he hablado anteriormente que permiten la supervivencia y la reproducción de la red familiar como estructura de larga duración. Ahora bien, como decíamos anteriormente, ¿por qué se consolidan estas relaciones de parentesco como auténticos núcleos de poder?
y por qué se constituyen en estructuras de larga duración, que es lo que estamos hablando. Y por último, ¿por qué en crisis, en momentos de crisis, que esto es muy importante también para analizar, y por qué en momentos de crisis copan y ocupan el Estado? Piensa en el periodo liberal o en la caída, digamos, de la época colonial. Copan y ocupan el Estado, establecen alianzas, digamos, de negocios o alianzas interoligárquicas o interelitarias. Recuérdense el periodo de la guerra en toda América Central, es decir, cómo se dio una crisis orgánica del poder y de repente cuando se hizo, o sea, cuando se hicieron los acuerdos de paz en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, retornaron las redes familiares como que si siempre hubieran estado ahí, ¿no? Es decir, ¿cuál es la capacidad de pasar del Estado a la sociedad civil? Pasan al Estado, establecen alianzas interelitarias, componen, que es lo que están tratando de hacer ahora con muy poco éxito, afortunadamente, componen el Estado y retornan al mercado, porque realmente su fuerte de estas redes familiares es el mercado. Solo copan y ocupan al Estado, o lo ocupan directamente cuando ven que no hay intelectuales orgánicos que lo hagan, o se lo encargan a otros sectores que pueden ser militares, que pueden ser narcotraficantes, que pueden ser, digamos, grandes, digamos, consorcios internacionales, le encargan la, digamos, la remodelación y retornan al mercado. Por eso es que Balmori también y Wortman se equivocaron de que desaparecían, ¿no? Lo que hacen es un efecto de lo que llaman mimetismo o metamorfosis. Aparecen y desaparecen. Bien, dentro de estas, como decíamos, ¿por qué en momentos de crisis copan y ocupan el Estado? Bien, sobre la familia no voy digamos, ampliar más porque hemos visto la importancia, pero sí que el modelo de familia extensa que sobrepasa los límites de la familia nuclear, ese modelo de familia española tan propia, ¿no? O italiana, ¿verdad? Del pater familias y del resto en donde hay relaciones de parientes legítimos, ilegítimos, personas sin lazos de parentesco, relaciones agnaticias de suegros, yernos, etcétera, etcétera, pero eso es lo que constituye una familia extensa de larga duración. Esto pasa como en las mafias, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ese modelo de familia que mi compañera del alma, García Giraldes, con la que siempre trabajamos, dice que es un elemento muy propio de América, perdón, de España, que se exporta a América. Y sobre todo que es muy propio de los vascos. Y ahí vamos a hablar también de la importancia de los vascos en Centroamérica y en México, que hay estudios excelentes sobre eso, ¿no? Pero efectivamente es que en las familias vascas, el primero tenía mayorazgo, el segundo tenía que emigrar, o tenía que volverse o convertirse en cura o hacerse cura o monja, o tenía que emigrar a las Américas porque no le quedaba más remedio. De forma que esa forma de extensión de la familia extensa fue, digamos, el patrón familiar que se traslada a América. Y eso tiene mucho que ver con la conquista y colonización española, porque fíjense qué diferente fue la brasileña y qué diferente fue la norteamericana, que fueron, digamos, familias enteras que se fueron. Aquí no, es decir, aquí fueron los conquistadores, encomenderos, colonizadores, que vinieron y establecieron alianzas primero con la población indígena, que después ellos se criollizaron y dijeron que no eran mestizos, sino criollos, y después ya se convierten en familias extensas. En segundo lugar, y para mí me parece muy importante, porque frente a la presencia de grupos, digamos, originarios, pueblos originarios, como los xincas, los mexicas, en el caso nuestro de los mayas o afrodescendientes, el elemento determinante para imponerse como red va a ser el factor sociorracial, es decir, el hecho de considerarse blancos, en ese momento no, en la colonia, de considerarse criollos como descendientes de los españoles, cuando sabemos todos que no hubieron criollos de origen, porque todos, pues, digamos, se produjeron un proceso de mestizaje con los pueblos originarios y con las mujeres originarias,
aunque para unos fue un proceso de amor y de construcción del mestizaje, y para otros fue un proceso de violación sistemática de las mujeres indígenas y afrodescendientes. De cualquier forma, el factor sociorracial va a ser un elemento determinante para distinguir quién es criollo y peninsular y quién es, digamos, de otras castas, ¿no? En este caso, realmente las familias vascas que, o, digamos, plantearon, digamos, que se extendieron en todo el siglo XVIII, tienen ese sistema de herencia y de capitulaciones matrimoniales y tenían todavía más arraigado el tema de la pureza de sangre. La pureza de sangre o digamos, el lavar, digamos, la sangre se llamaba, no sé qué, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo que planteaba estas era la herencia al sacar, creo que se llamaba algo así, por lo cual el tema de blanquearse suponía que solo los criollos y peninsulares podían acceder a cargos públicos. Ni siquiera los mestizos o los que llamaban poquiteros podían acceder a cargos públicos o cargos en las universidades o en los ayuntamientos. De manera que el factor sociorracial, el probar tu pureza de sangre, era un elemento determinante. Pero no solo era un elemento determinante en cuanto a acceder a la élite de poder o a los cargos políticos y económicos. Y, por ejemplo, no podías acceder a una encomienda si no tenías pureza de sangre. Pero es que también se estructura una sociedad de castas, dividida en función del color de la piel, de lo que yo llamo la pigmentocracia. En función del color de la piel, así digamos, se estructuraba la estructura social endogámica. De manera que eran los párrocos o eran las iglesias los que decidían, a ojo, si había mitad de sangre española, mitad de sangre indígena, mestizo, mitad de sangre mestiza y con mitad de sangre afrodescendiente, lobatón, mitad de sangre de este afrodescendiente, un cuarto de sangre de no sé qué tal, tente atrás. De manera que hicieron una estructura absolutamente imaginaria de castas en donde la pureza de sangre o la construcción del porcentaje de sangre que había en tus venas según el párroco decidía, así ocupabas un lugar u otro. Tanto es así que en el siglo XVIII se construyeron 40, ¿cómo se dice?, pinturas. Están en el Museo de América y en el Museo de Perú y en España. Y entonces, es 40 pinturas de las distintas castas en función del color de la piel, del nombre que referías, pero también tenías una vestimenta, tenías una comida, tenías una vivienda, es decir, todo el mundo, o sea, todo tu mundo estaba estructurado en función de la pigmentocracia, del color de la piel. O sea, que iba más allá del factor socio-racial y hasta estaba estructurando una sociedad mucho más parecida a la hindú, a la india, de la India, que digamos, al mestizaje. El mestizaje en América Central, y ustedes lo saben, los costarricenses, no fue un elemento constructor que fue valorizado para la construcción nacional. Fue un elemento que era denigrado. Por eso es que no nos parecimos para nada a México ni a Brasil. O sea, porque creímos que el mestizaje era una degradación. O sea, Costa Rica fue el primero que trató de blanquear su nación. Costa Rica podía hacerlo, en parte, escoró, digamos, a toda la población indígena y afrodescendiente, pero porque era poca. Entonces lo que hizo Costa Rica es un blanqueamiento a través de los censos. En los censos existían poblaciones afrodescendientes e indígenas y de repente, ups, en el siglo XIX desaparecieron por los censos. Pero en países pluriétnicos y multiculturales como Guatemala no podían desaparecer por los censos porque eran mayoría. Entonces ahí es donde se produjeron genocidios y etnocidios, ¿no? O sea que vemos cómo el blanqueamiento sí que fue un factor determinante en la construcción de los estados nacionales, ¿no? Bien, un cuarto elemento de lo que yo llamo las reglas de oro de las oligarquías o de los núcleos oligárquicos o de estas redes familiares, un cuarto elemento es lo que hablábamos anteriormente, como en momentos de crisis económica, cuando la encomienda
se viene abajo por la, digamos, por el descenso demográfico, o cuando se produce un vacío de poder propio de la situación colonial o durante la independencia, son estas redes familiares las que controlan amplios espacios en la sociedad civil y las que realmente controlan el Estado. Sobre todo en el liberalismo es muy claro cómo las redes familiares copan y ocupan el Estado en las independencias, y después cuando ya logran esos pactos interelitarios, esas élites de poder retornan al mercado, ¿no? Y esa capacidad de mimetismo, esa capacidad de permeabilidad social, obedece una estrategia de las redes, de que en cada coyuntura histórica se hacen pactos interelitarios, se establece, digamos, unas nuevas pactos que, curiosamente, ahora repensando lo que escribí hace 10, 20 años, ya ni me acuerdo, me doy cuenta que esos pactos interelitarios están muertos. Y una de las razones de estas crisis de hegemonía y de legitimidad en estos momentos en América Latina en general, estamos viendo también en Argentina, estamos viendo en otros países, es que no logran esos pactos interelitarios porque las redes familiares como élites de poder han dejado de tener la vigencia y el control, porque elementos como el narcotráfico, las iglesias neopentecostales, también las iglesias católicas y otros factores como la globalización ya no le permiten ese modelo. Y entonces esos pactos, que ahora llamamos pactos de corruptos en Guatemala, entran en crisis porque su modus operandi ya no funciona. Entonces, esto es interesante porque probablemente sea otro de los motivos esperanzadores de que esa crisis de dominación, esa crisis y esa manera, esa legitimidad ha dejado de funcionar. Y ellos no logran entender y entonces hacen alianzas contra natura, ¿no? Es interesante. Esto es que gracias a ustedes tendré que repensar todo lo que escribí 20 años después, qué es lo que está pasando en sociedades como las nuestras, ¿no? Pero eso se los dejo como posibles investigaciones para el futuro. Bien, otro elemento que hay que darse cuenta que jugó un papel determinante era la legitimación, digamos, de la dominación, ¿no? Que era primero de la iglesia o de vez por Dios, después era de la legitimación a través de estas familias, posteriormente la legitimación carismática de los caudillos en el siglo XIX y principios del XX, pero en un momento determinado yo creo que el elemento determinante que les hace pervivir y persistir al margen de como clase es el factor, digamos, jurídico y judicial, que es un elemento también clave en toda la historia de América Latina por el tema de las leyes de Indias, por toda la normativa, por toda la, digamos, el derecho constitucional como el elemento determinante. Pero en el fondo esa institucionalidad de la dominación tradicional o de la legal racional, digamos que hablaba Weber, en América Latina, por influencia de España, y lo estamos viendo también en España, es el concepto de acato, sí, tengo que acatar la ley, pero no cumplo, o acato la ley, pero modifico la estructura legal, ¿no? De forma que este tipo de legitimidad, digamos, del conjunto de la sociedad, nos va a permitir ver que lo legal racional no es más que un engaño o una falacia, o como dice nuestro presidente Bernardo Arévalo, es un comportamiento espurio que pretende, a través de la legalidad racional, como están aplicando ahora en Guatemala, dar una imagen de constitucionalismo y de legalidad, cuando en el fondo lo que están es retorciendo la ley, ¿no? Entonces lo que se produce es un cambio en el modelo que ellos intentan, digamos, reconstruir con elementos que ya no son válidos, porque las sociedades ya no pueden, digamos, o sea, no son operativos. O sea, independientemente de que sean injustos o no injustos, ellos no entienden de justicia o injusticia, lo que estos modelos ya son inoperantes, ya son caducos. Lo mismo que pasó en la esclavitud se termina porque deja de ser, de ser operante. Entonces, hay momentos que lo que se produce es un cambio
entre estas, digamos, entre estas formas de estos modos operandi. ¿Y por qué se produce un cambio tan fuerte? Y eso es también otra línea que les toco. Porque hay actores sociales nuevos que no están dispuestos y que ya no van a desaparecer del escenario político y del escenario social. Y son los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las mujeres. Entonces, esos tres colectivos que irrumpen en el siglo XXI ya llegaron para quedarse. Los únicos que siguen sin verlo son las oligarquías. Los únicos que siguen sin reconocerlo por su racismo y su invisibilización son estas redes familiares y estas élites de poder, porque ahí están. Los hemos visto en Guatemala, los hemos visto en Nicaragua con los estudiantes, los hemos visto en El Salvador, los seguimos viendo en todas partes. Entonces, esta irrupción de estos nuevos modelos, o los modelos, digamos, no, nuevos modelos, nuevos actores sociales que irrumpen en el escenario, ya vinieron para quedarse. De forma que ese es otro de los cambios brutales que las redes familiares no entienden, que ya no tienen capacidad de supervivencia, de pervivencia, ¿no? De manera que todos estos fenómenos recurrentes que realmente llegaron hasta prácticamente las elecciones de 1995, incluso podemos decir que las elecciones del 2000 seguían en manos de candidatos de redes familiares vascas. En Guatemala, los Arzúdias Durán, en los Valladares Aycinena, en Nicaragua, los Chamorro, la calle Oyanguren, eh, en Nicaragua, en El Salvador, los Salvatierra, Mesa, Yao, en Costa Rica también. Estas redes familiares ya tampoco se pueden mantener. Entonces, eso hace que tengan que hacer pactos interelitarios, digamos, contra natura, entre ellos con el narcotráfico o con las grandes finanzas internacionales. Todo eso está haciendo que el sistema realmente se resquebraje. Incluso, digamos, siguiendo ya para terminar el caso de Costa Rica, ¿cuánto tiempo llevo? Ya me pasé. No, aún le queda tiempo. ¿Cuánto? 25 minutos aproximadamente para llegar Qué a la hora. alivio, qué alivio, qué alivio. No, incluso el caso de Costa Rica, con todo el trabajo, el único que yo conozco, pero seguro que habrá más, de Samuel Stone, ¿no? Sobre las redes familiares desde la conquista hasta nuestros días. Nos dimos cuenta que en su tiempo, que es un libro viejo de los 60 o 70, no, 60 casi, pues de los 33, de los 44 presidentes, 33 eran miembros de estas redes familiares. De los diputados de la independencia, de los 250, todos los diputados, 250 procedían de Vázquez Coronado, 140 de Antonio Acosta, 140 de Jorge de Alvarado, 40 de Nicolás Obando, ¿no? Entonces, a juicio de este autor, ¿no? Que son los, digamos, relativamente similares a las investigaciones de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, es la endogamia, y son esos enlaces familiares los que producen esa pervivencia, pero ahora mismo en Costa Rica tampoco. Entonces hay otros actores y hay otras redes que irrumpen violentamente en el panorama y que modifican sustancialmente, y eso produce una inestabilidad política y económica brutal. Y es el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que esta idea que a mí me surge a raíz de lo que leo, de lo que yo he escrito, se rompe precisamente a partir de la penetración del narcotráfico y de la globalización, en donde el enriquecimiento y el control de otros grupos de poder modifican la correlación de fuerzas, ¿no? Y eso es lo que hace que estemos en un momento de crisis orgánica y de sistema de dominación global. Bien, y ahora paso a mi segunda parte para pasar ya a la tercera rápidamente, al modelo de Guatemala. ¿Qué es lo que añadió digamos, el análisis de redes familiares a la comprensión de la estructura social y de la estructura de poder? ¿En qué hemos avanzado? ¿Cuáles fueron los principales aportes que las redes familiares hicieron
digamos, a este análisis de la estructura de poder? Bueno, en primer lugar, decir que me siento un poco, no decepcionada, pero sí extrañada de que este boom digamos, del trabajo de redes familiares, estructura de poder, no se ha extendido tanto como debería extenderse, porque no sé por qué hay muy pocos estudios, digamos, actuales, tanto en Guatemala como en Costa Rica. Pues si te digo, por ejemplo, en Guatemala, después de este trabajo nuestro, a lo mejor hay 10 estudios más, pero no más. Tenían que haber habido muchos más porque explican muchas más cosas, ¿no? Y sin embargo, no ha sido así. Habría que preguntarse por qué no se están, digamos, no se sigue realmente esta línea metodológica de investigación. Bueno, ¿en qué avanzamos? Bien, lo primero que avanzamos es que a través de estas redes familiares como estructuras de larga duración, descubrimos quiénes eran los que pervivían a lo largo de la historia. Y pervivían no solo en lo económico, en lo político y en lo social. Mediante el seguimiento de estas redes familiares a lo largo de la historia, pudimos ver quiénes eran los puentes o los intermediarios que unían diferentes redes, tanto como redes familiares, los Delgado de Nájera o los Aycinena o digamos, otras familias o los Murray Mesa en El Salvador, pero sobre todo el papel de los intelectuales orgánicos, porque el papel de los intelectuales orgánicos marca un antes y un después. Posiblemente familias que no eran hegemónicas, como los Díaz Durán, sí tuvieron intelectuales orgánicos, porque, por ejemplo, familias que tuvieran intelectuales orgánicos fuertes, los Aycinena, por eso duraron tanto, siglo y medio, porque tenían las tres cosas: poder económico, poder político e intelectuales orgánicos. Pero cuando una red económica no tiene un buen intelectual orgánico y no se sabe reproducir a través de las alianzas de sus mujeres con otras redes, desaparece. Entonces, el tema de los intelectuales orgánicos, el caso de Oscar Arias en El Salvador, que bueno, Arias sí es una familia, pero no era la más importante. Entonces, no necesariamente tienes que ser una familia primaria. Si gozas de tener un intelectual que puede aún cohesionar a su red y darle un nuevo discurso, eso es un elemento importante. Nos permitió ver también que en cada red, cada siglo tenía una red principal. Entonces, hacer el seguimiento de esa red principal te permitía entender perfectamente la estructura de poder y las alianzas que establecían con otras redes. Nos posibilitó una cosa importantísima, que ya sabíamos, que ver que Centroamérica es un espacio geográfico común, en donde las redes familiares van y vienen como quieren en los 5 países, pues. En menor medida, y no sé por qué, en Honduras, pero en todos los países esas redes han sido extensas y se han dispersado geográficamente y económicamente. O sea, lo estamos viendo ahora con toda la globalización. También nos posibilitó hacer un seguimiento de los cargos públicos y los bienes materiales que tenía cada familia desde el siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Por qué fue importante? En un momento determinado, mi libro fue enormemente criticado, no me extraña. Primero, porque yo no soy genealogista y me aburren muchísimo las genealogías. Y además no entiendo cuando son primos, hermanos, sobrinos, nietos, no sé qué. Entonces, digamos, la crítica era: es que no es primo si no es nieto, es que no es suegro si no es yerno. ¿Y a mí qué me importa? ¿Se reproduce como red? Sí. ¿Me equivoqué? Bueno, gracias por decírmelo, la corrijo. Pero el tema es si se reproduce como estructura de poder de larga duración. ¿Y por qué? Porque el hacer seguimiento económico y político de esas redes te permitía parametrizar, saber quiénes eran los más importantes en cada momento, saber quién era quién. Entonces, la parametrización de las élites de poder, de esas redes familiares que se convierten en élites de poder y que son parte del núcleo oligárquico, era clave. Nos permitió también, aunque yo ahí sí que cuestiono bueno, me hago una autocrítica, el papel de las mujeres, porque a pesar de sus lazos débiles,
jugaban un papel de puentes y intermediarias muy importante. Sin embargo, yo reconozco que es un tema que yo debía haber abordado con mayor detenimiento y extensión y no realmente no lo hice, pues. Nos permitió conocer esos espacios geográficos que compartían, no solo el espacio geográfico, sino los clubes sociales, los colegios. O sea, por ejemplo, hay gobiernos en Guatemala que todos salieron del Liceo Javier o del Liceo de Guatemala o salieron de distintos colegios o de los centros, los clubes sociales, ¿no? Salían de ahí. O los clubes, o bueno, los clubes, las organizaciones religiosas como el Opus Dei o las organizaciones evangélicas, ¿no? Y yo creo que a su vez nos permitió una selección muy precisa, pues, de cuáles eran los criterios que realmente permitían confirmar quiénes eran las élites de poder y cuál iba a ser su, digamos, digamos, su seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la intento de articulación entre red familiar y élite de poder? Eso fue relativamente sencillo, pero ¿qué es lo que pasó? Que la técnica o el análisis de red familiar, que era un análisis muy funcional, muy funcionalista, muy generacional, pues primera generación, segunda generación, tercera generación, nacen, crecen, se reproducen y mueren, se convirtió en una metodología propia y también se convirtió en un marco teórico de referencia. O sea que ahí vemos como una cosa que puede empezar a ser simplemente una técnica para parametrizar élites o para hacer una encuesta, que era lo que yo quería, simplemente saber quién era la clase dominante, porque ¿qué es lo que pasa con el concepto de clase? Es tan abstracto que solo lo puedes dividir en clase dominante y clase de subalterno o clase dominada. Pero a la hora de saber quién es la clase dominante, ¿cómo accedes a ella? Yo a mis alumnos así de broma les digo, miren, ¿qué tal si yo en mi encuesta, que quiero hacer la encuesta de la ideología de la clase dominante, llego y quiero saber a quién encuesto? Entonces empiezo y lo saludo. Hola, clase dominante, ¿qué tal está usted, clase dominante? No puedes. Es decir, porque no puedes. O sea, tienes que saber quién es Perenguito y Sulanito y Fulanito, con quién se casó para hacerle la encuesta a esa persona o a esa familia. Pero como clase dominante no puedes pormenorizar el análisis. Entonces, eso es lo que también nos permitió bajar el nivel de, digamos, de investigación a través de las cartas, a través de los párrocos, a través de los testamentos, a través de otras fuentes primarias y que nos dieron, digamos, pie para conocer todos los pormenores de todos los conflictos que había entre ellos mismos, ¿no? De manera que, digamos que yo pienso que pudimos desarrollar un análisis diacrónico de estas redes familiares y también un análisis sincrónico. Y eso nos permitió combinar factores que antes eran imposibles, ¿no? Como el factor de red, como el factor de élite, como el factor de clase, pero que de alguna manera lo que nos permitía es ver los mecanismos de acaparamiento del poder político y económico. O sea, nos permitió realmente conocer los entresijos, el entramado real de poder. Y por eso es que saltamos de las redes familiares a las redes intelectuales, porque no era suficiente con las redes familiares, no era suficiente con sus intelectuales orgánicos. Teníamos que ver que también las redes intelectuales se reproducían de esa misma manera, no a través de las familias, sino a través de lo que escribían, a través de sus libros, a través de las revistas, a través de los espacios que compartían, ¿no? Entre ellos repertorio americano, digo solo por ponerlo, la importancia del repertorio americano en la construcción de la red intelectual más importante de toda América Latina, diría yo, no solo de América Central. Pero entonces ahí saltamos de la red familiar a la red intelectual, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Los lazos densos y los lazos, digamos, débiles y la construcción precisamente de todo ese factor, ¿no?
Para terminar y pasar entonces a la última parte que es más sencilla, yo creo que las investigaciones de las redes sociales lo que nos ha permitido es conocer esa capacidad de supervivencia y de mimetismo, ¿no? Que tienen estas y las estrategias que tienen para conservar su hegemonía, pero también para ver cuáles eran los lazos fuertes y débiles de sus miembros y ver quiénes eran los intelectuales orgánicos y ver quiénes se configuraban en el bloque dominante. Pero también nos permitió ver la importancia de los emigrantes, por ejemplo, el rol de los vascos. Es esencial, es decir, es que irrumpen en toda América Latina, porque otros estudios en Nicaragua, no, no solo en Nicaragua son más claros, no, otros estudios en México, en Colombia o en prueban que los que hicieron las independencias fueron los vascos y los que realmente digamos, montaron durante el siglo XVIII en toda la hegemonía fueron los vascos. Pero también a partir del siglo XIX van a ser los emigrantes alemanes e ingleses los que van a consolidar estas nuevas redes familiares y van a caer, como decía una amiga nuestra, una amiga Manuela Alvarado, como agua de mayo, porque además son blancos, traen capital, y se creen superiores. Con lo cual la migración alemana y la migración eh, vasca y la emigración inglesa no solo va a fortalecer las redes, sino las va a blanquear. Cosa determinante en la construcción del Estado, digamos, liberal, que blanqueó, por lo menos en Centroamérica, que blanqueó, digamos, ¿cómo diríamos? Su propio mestizaje, o sea, lo ocultó, lo encubrió o lo blanqueó a través de la migración. Entonces vemos también ese factor sociorracial o de parentesco que supuso un proceso, digamos, de ampliación de la red por una parte, pero de consolidación y endogamización de yo soy blanco frente a ustedes los indios o frente a ustedes los negros, porque el mestizaje en América Central fue absolutamente inexistente. Solo creímos, o los intelectuales, ahí sí que las redes intelectuales centroamericanas quisieron creerlo cuando fue inexistente. Porque, insisto, Costa Rica se blanqueó por el censo, Nicaragua se blanqueó a través de una endogamización, El Salvador se blanqueó a través del genocidio del 32, que no fueron solo campesinos, sino fueron campesinos indígenas. Guatemala se blanqueó a través del etnocidio, del genocidio, pero no el último, sino de todos los que se vieron en tiempos de Huico y en tiempos de Estrada Cabrera. Entonces vemos cómo el planteamiento del blanqueamiento es el planteamiento propio y se blanquearon a través de las emigraciones, vasco-alemana, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que quiero terminar aquí, solo que decir que la importancia de, digamos, de este tipo digamos, de análisis es construir que digamos, cada país tiene que reconstruir su propia historia social y su propia estructura de poder a través de un análisis mucho más pormenorizado que le permita entender eh, que somos sociedades que a pesar de las diferencias tuvimos un pasado común y tenemos un presente común en donde la construcción del Estado-nación no nos permitió construir una nación, sino estados sin naciones, como diría Guerra, como diría también, bueno, mi compañero, amigo, bueno, el que ya mencioné anteriormente de Costa Rica. Se me olvidó su nombre. Bueno, entonces lo importante en estos momentos es ver cómo se reconduce el tema de las redes familiares hacia la globalización. Porque lo que no estamos viendo, y lo está haciendo gente como, ¿cómo se llama? Harnecker, no, Walker, bueno, un alemán, realmente es austríaco-alemán. Es decir, cómo lo que está viendo es cómo ahora estas redes familiares en nódulos, explicado también, se construyen
a través de todos los sistemas financieros internacionales, ¿no? Se construyen a través de bloques financieros en Panamá o en las Islas Bahamas o en Delaware. Entonces, ahora esa es la globalización a través de las cuales las redes familiares siguen controlando el poder a través del sistema financiero internacional. Solo quiero pasar 2 minutitos y ahora sí paso al PowerPoint, que yo voy a perder más tiempo. Si alguien me lo pone, vamos a ir más deprisa. Bien, sigamos pasando. Bueno, esto es una foto de familia, que donde ven la anterior, por favor. En una foto de familia donde se ve exactamente el pater familias, los niños. Aquí vemos a la monja, que no podía faltar en la familia, pero fíjense dónde está la mujer, hasta atrás, es decir, todo el posicionamiento es muy interesante, ¿verdad? En el siglo XIX. Sigamos, sigamos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se empieza a construir la red familiar de los Castillo, de los Bernal Díaz del Castillo, que por cierto, la construcción de estas genealogías son genealogías imaginarias, porque el que la familia Castillo de hoy en día diga que procede de Bernal Díaz del Castillo es falso. Pero ellas necesitaban blanquearse y necesitaban tener un estatus de poder económico y político porque ellos eran mestizos, pero no eran reconocidos por las grandes familias vascas del siglo XIX. Entonces tuvieron que hacer su propia, digamos, reconstrucción genealógica para seguir diciendo que vienen de verdad desde del Castillo. Yo ya no me atreví a decir que no venían, que no me, se, digamos, que no me criticaran aún más, pero cada red, cuando no es una red que tiene, digamos, un proceso de mestizaje, me venía a decir, miren, yo le traigo mi red para que usted pruebe que somos auténticos. Y yo decía, yo no quiero más redes, o sea, no quiero más genealogías, o sea, lo que hemos probado es el mecanismo de estructuración del blanqueamiento y de las redes, pero sigamos pues. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí lo que les decía, la Delgado de Nájera es una red de mujeres que el nicho de ubicación son 16 o 8 o 100 mujeres, ya no me acuerdo, pero bueno, pongo que habían por lo menos 10 mujeres que se casaron con todos los apellidos vascos, fíjese, los González Batres, los Arzú, los Aycinena, los Álvarez de las Asturias, o sea, según llegaba un vasco, buscaba los Delgado de Nájera porque era la red que tenía mayor capacidad de extensión y de reproducción de la propia supervivencia de la red. Y esta Delgado de Nájera era absolutamente, miren todos los vascos que se casaron y todos los conquistadores. Y era una red perfecta precisamente para extender la red. Sigamos. Por ejemplo, los matrimonios de la red familiar con otras familias vascas de los Aycinena, vemos cómo esta red principal se casa prácticamente con vascos o navarros y ya hace una red que dura prácticamente el siglo XVIII y XIX, solo por las frecuencias matrimoniales. Hay una red muy curiosa, sigamos, ¿ves? Es la Piñol y la red familiar Aycinena Piñol Batres. Fíjense hasta cuándo llega. Y curiosamente, esta red familiar Piñón y Batres, los Aycinena dejan de tener ese poder económico, pero siguen vendiendo en la actualidad su estatus, porque son nobles o porque tienen título. Entonces siguen casándose ahora con los Rodríguez, los Pérez, los no sé qué, para realmente estos nuevos matrimonios, otras nuevas familias, digamos, que vienen en los años 30 y que no tienen abolengo y que son españoles tirados con piedra o de otro lugar que venían, necesitan, digamos, los apellidos de los Aycinena, de los Beltranena, y siguen reproduciéndose por esa vía. Por ejemplo, el dueño de Tigo, que se casa con una Aycinena. Bueno, y así podríamos estar toda la vida. Sigamos. Sigamos otra. Aquí está la de los Arzurroma, que le pasa lo mismo, que es una familia que no tiene poder económico, pero sí tiene poder político. Y entonces sus alianzas en un momento determinado es con todos los poderes económicos hasta que la red familiar, vamos, de Álvaro Arzú llega a la presidencia.
Pero una vez que llega a la presidencia, que ya se había casado con una García Granados, ya cuando se sienten libres, ya casan con quien quieran, que esto es otra cosa. Por ejemplo, las Aycinena, el primer matrimonio de Fermín Aycinena, de Juan Fermín Aycinena, primero fue con una, digamos, con una comerciante. El segundo fue con alguien que tenía poder político. Y el tercero ya dice, ya me pude casar con la más bella porque ya había establecido toda la red familiar. Entonces ya al final se casa con quien quiere casarse. Esto es algo que sigue ocurriendo. En Guatemala todavía las familias vascas siguen volviendo a las vascongadas a casar con vascos. O sea, es una cosa sorprendente, pero es así, pues. Sigamos, sigamos. Sin embargo, por ejemplo, una red secundaria como la Díaz Durán, ¿qué es lo que exportó la Díaz Durán? Inteligencia e intelectuales orgánicos. Entonces, eso le permitió a Fernando Díaz Durán ser el intelectual orgánico de la transición. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hizo es una alianza muy amplia centroamericana, porque la familia Díaz Durán tenía gente en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, hacer una alianza centroamericana y hacer la paz, digamos, o establecer, digamos, redes en todo Centroamérica que les permitió, digamos, hacer la transición de la guerra a la paz, ¿no? La transición en Guatemala. Sigamos. Pero aquí vemos también cómo hoy en día todas esas familias tienen sus inversiones en bancos o en aseguradoras. Lo ven que todas esas familias tienen fincas o tienen digamos, tienen el Banco del Istmo o el Banco Industrial o el GIT, es decir, tienen grandes consorcios, ¿no? El Pollo Campero, por ejemplo, los Gutiérrez siempre están casando con familias vascas porque les dan el apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Sigamos. Sí, eso sería lo mismo, ver. Y aquí es lo que yo les hablaba de la parametrización de las redes familiares. El establecer quién controla más poder político y económico le permite a uno hacer una, digamos, una construcción de cuál es la red más influyente o más extensa. Y sin duda alguna, los Castillo y Herrera son los que tienen más poder económico y a su vez los que tienen unidades familiares que tienen mayor poder político. Entonces aquí vamos viendo cómo en este núcleo, entre las unidades familiares y las redes familiares, se concentra el mayor núcleo de poder. Sin embargo, vemos que las familias que han perdido peso, como los Piñol, los mismos Aycinena, los mismos Dorión, se van quedando prácticamente sin nodos, ven que está prácticamente vacío. Entonces su única forma de reciclar es volver a casar bien o volver a establecer negocios con este núcleo primero o el grupo A1 o el grupo A2. Pero donde está realmente el control total está en la línea de la izquierda, es que soy medio zurda. Entonces vemos que es la red familiar con las unidades familiares del grupo A1 es el que controla mayor poder político y económico. Entonces así es muy sencillo porque cuando quieres hacer un análisis, digamos, de parametrización de las redes y quieres ver a quién vas a entrevistar, sabes que tienes que entrevistar al grupo A1 y al grupo A y mucho menos al grupo B1 y B porque ha dejado de tener poder. Y ahora pase a otro. Bueno, esto lo pasamos los nichos de ubicación de la oligarquía, están concentrados casi siempre en la capital o en las zonas cafetaleras. Sigamos. No, sigamos. Ay, no, es que creo que me he ido a otra que no era la que quería. Sí, no, es que esta era la de. Bueno, esto es interesante porque es los vínculos laxos, es lo que decía, la importancia de cuáles son los vínculos laxos de los intelectuales, ¿no? En función de que sean más densos, vamos a verlo en las redes intelectuales, sigamos, a ver si está. Esto es lo que, para realmente parametrizar las redes intelectuales o las redes familiares, lo que tienes es que cruzar, esto ya es, digamos, un análisis metodológico
de Usinet o de cualquier programa que ustedes usen, Usinet o Pache, o el que sea. Entonces aquí es de redes intelectuales. Por ejemplo, David Vela, ¿cuántas veces cruzó con Miguel Ángel Asturias o con Rafael Arévalo o con Soto Hall o con Flavio Guillén? Entonces, aquellos individuos, estas son redes intelectuales no familiares, que tienen mayor concentración de red son los que se convierten en el núcleo orgánico de la red familiar, es decir, en el intelectual orgánico. Entonces, viendo la parametrización, uno puede ver el nivel, digamos, de concentración digamos, de poder, de capacidad. Por ejemplo, García Monge sería el máximo en Costa Rica, ¿no? Pero Brenes Messén también, ¿no? ¿Pasamos otra? Entonces, miren aquí la maraña de vínculos densos y laxos entre dos generaciones de intelectuales, ¿no? Donde vemos que el núcleo básico está en Rafael Arévalo Martínez y en David Vela, que es donde circulan todas las redes, ¿no? Hacia los que van. Sin embargo, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias no tenía muchos vínculos, o Carlos Amayo Chinchilla muchos menos. Y gente muy importante como Flavio Guillén o Porfirio Barba Jacob estaba totalmente, o Adrián Recinos, por ejemplo, estaba totalmente desplazado, a pesar de ser un gran intelectual. Entonces no es cuestión de ser un gran intelectual. Clemente Marroquín Rojas, que controlaba el diario del Imparcial, pues tenía, o César Brañas, eran prácticamente estos tres los que concentraban mayor capacidad, digamos, de las redes familiares, perdón, de las redes intelectuales. Sigamos. Aquí vemos, por ejemplo, Guaidó Ospina, que era miembro de la oligarquía, cómo juega un papel determinante, pero en el sentido de un sponsor, una persona que prodigió todo, hizo toda una red de personas o de personajes importantes en la construcción, digamos, de una nueva Guatemala. O sea, luchó contra las dictaduras, luchó contra los liberales, fue teósofo y fue el que más apoyó a las mujeres. Entonces vemos cómo esta red egocéntrica, él juega un papel determinante con todos los intelectuales de la generación del 20 y de los 30. Sigamos. Aquí está mi amado Masferrer. Bueno, por ejemplo, no, sigamos porque Masferrer ya se sale del tema. Pero, por ejemplo, la fundación nuestra que se llama Antonio y María Hugo, Antonio Hugo Carrera no era un intelectual, era un intelectual de la clase dominante, era un intelectual periférico, pero jugó un papel de intermediario. Y en la medida que fue intermediario, se supo situar, o sea, entre la oligarquía, entre los mejores intelectuales digamos, de la generación del 20, entre también, digamos, los alemanes, la influencia alemana, y con la generación del 10, con lo cual se convirtió en un mediador de todas esas redes. Y esto lo ves por los vínculos densos y laxos. Yo creo que hay una última. A ver si hay esta. Esta es muy bonita porque aquí ves como un, un intelectual outsider que no vivió ni siquiera en Guatemala, que fue prácticamente apestado, que murió, se suicidó porque no se sabe si lo mataron la CIA o lo mataron la oligarquía, pero es un hombre que estuvo fuera del lugar. Pero sin embargo pudo aunar a todos los antropólogos de la generación del 20, a los antropólogos mexicanos, a Vasconcelos, etcétera, etcétera, a los alemanes, a los antropólogos norteamericanos y a las redes familiares. Luego, su capacidad de mediación y de intermediación y de ser un outsider de todas esas redes fue lo que le permitió tener ese poder económico, no, intelectual. Entonces, ahí nos damos cuenta también que muchas veces un periférico, como en este caso Bernardo Arévalo, o sea, solo pongo el caso, si tuviera yo que analizar ahora a Juan José Arévalo, un outsider, vino de Argentina, no lo conocía nadie y se hizo con el poder político del país. Bernardo Arévalo, que ha vivido casi todo el tiempo fuera, que ha sido embajador en no sé cuántos sitios y era totalmente un outsider, de repente llega a presidente del país. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces, afortunadamente, las redes familiares y las redes de poder dejan de funcionar
Y hay momentos, coyunturas históricas en ciertas crisis orgánicas de dominación, en donde un outsider se convierte en el papel protagónico que puede aunar los intereses y puede dar el paso de un momento histórico a otro. O sea, con esto lo que quiero terminar la presentación es con, un, con una esperanza de que no todo está terminado a pesar de que se ven, digamos, terribles cosas, ¿no? En el mundo en general, sino que en momentos determinados las coyunturas específicas y sobre todo la irrupción de nuevos actores como mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas dedicadas al cambio climático, pueden modificar sustancialmente la correlación de fuerzas y pueden cambiar el bloque de poder. Pues muchas gracias y ya me callo. Muchísimas gracias, doctora Marta Elena, por su conferencia del día de hoy. Ha sido un espacio para nuevos aprendizajes y también para reconocer desde su experiencia todo el proceso metodológico, pero también toda la complejidad teórica que implica el proceso de análisis que usted ha venido realizando ya desde hace mucho tiempo. En este sentido, quisiera como destacar al menos dos elementos. Por una parte, es los grandes aportes metodológicos que usted ha hecho al campo del estudio de las redes, porque como usted bien no lo menciona, es un entramado de redes, en donde en este sentido el trabajo prosopográfico, como usted bien lo menciona en sus textos, juega un rol determinante, porque nos permite ir desde esa dimensión de lo microsocial, como son las familias, que suelen ser núcleos muy íntimos, en este caso las oligarquías, núcleos muy cerrados, hacia lo estructural. Usted misma no lo, perdón, disculpen la interrupción. Usted misma no lo menciona, de ver las oligarquías como estas estructuras de larga data, pero también de lo microsocial hacia lo regional, ¿verdad? ¿Cómo podemos conectar estas redes familiares que parecieran estar localizadas dentro de ciertos espacios en particular? Y cuando nos damos cuenta al leerlo, nos conectamos con toda una región centroamericana de familias que han constituido su orden de poder a partir de este entramado de las relaciones familiares. Entonces, en este sentido, su trabajo es definitivamente un referente y también nos lleva a ver otros temas que están profundamente relacionados con las problemáticas del acontecer centroamericano. En este sentido, quisiera también destacar cómo estos temas que usted nos presenta hoy día nos permite también dirigirnos hacia problemas de investigación que se prolongan temporalmente, ¿verdad? Su investigación inicia en la colonia y al menos los textos, por ejemplo, el de linaje y racismo en Guatemala o Guatemala, linaje y racismo, tienen ese momento, su cierre en la década de los 90, pero usted misma nos está comentando, hay procesos de transformación y de metamorfosis que continúan hasta la actualidad, hasta encontrarse en la amenaza de eventualmente desaparecer estos órdenes de poder. Y también nos permite ver estos entramados generacionales y el rol de las figuras como los intelectuales que son primordiales en la creación y consolidación de las prácticas discursivas para legitimar el poder. Entonces, en este sentido, nada más quisiera también destacar dos elementos para darle la palabra a las personas que nos escuchan, que es la importancia que tiene analizar las redes como conjunto. Creo que lo que usted nos presenta nos permite ver diferentes estadías o dimensiones desde las redes familiares, las redes intelectuales, pero también agregaría un entramado de dispositivos institucionales que han sido instrumentalizados para facilitar la continuidad de las oligarquías y el acaparamiento del poder. En este sentido, también hay una instrumentalización de las coyunturas históricas, que es uno de los puntos centrales que usted maneja dentro de sus argumentos en esta temática, en donde vemos que en momentos particulares, por ejemplo, el ingreso de la inversión de extranjeros europeos en los procesos de conformación y consolidación de los estados liberales, o inclusive más hacia el presente, cómo hay también una instrumentalización de las coyunturas en los acuerdos de paz y en los procesos de transición para una recolocación de estas élites del poder dentro de dentro de esta dinámica política, ¿verdad? En donde también hay una transformación del discurso y
inclusive formas particulares de instrumentalizar este contexto histórico particular de la década de los 90 dentro de un proyecto económico y político más amplio, que es el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, doña Marta, ha sido realmente un gusto escucharla.